Hoy me nació hacer este video para contarte uno de los mayores aprendizajes que me ha dejado encontrar mi propósito de vida. Muchas personas creen que no, que ese es el fin, que cuando uno encuentra su propósito de vida tiene todo resuelto, pero hoy vengo a desmentir eso. Pues definitivamente, para los que no me conocen, mi nombre es Yurani Loaiza. Hace 4 años comencé a emprender en el marketing digital y bueno, llegaron los resultados de alguna forma aplicando la estrategia, pero llegó un momento en el que ya la estrategia no funcionaba y yo invertía más y hacía y hacía y hacía, pero los resultados no estaban llegando y yo dije, pero si yo estoy haciendo más, si yo estoy invirtiendo más, ¿por qué los resultados no están llegando? Y ahí encontré un mentor de mentalidad que fue el que me cambió la perspectiva y me dijo que si los resultados no estaban llegando era por algo interno. Fue ahí donde empecé a meterme un poco en este mundo de la mentalidad, de entender de dónde vienen ciertas cosas, entender que somos una cebollita, que literalmente tenemos capas y esas capas se llaman creencias limitantes, o sea, tú mismo te estás limitando y ni siquiera te das cuenta. Y eso nos pasa al 95% de la población, que vivimos en automático pensando que hacer más, que esforzarnos, que luchar es lo que nos va a dar resultados. Y definitivamente lo que más he aprendido hoy es que necesitamos ser. ¿Qué es ser? Cuando tú eres, cuando tú ayudas, cuando tú das, cuando tú sirves, tú lo haces de manera natural. Entonces yo creé como, les conté como mi historia completa. Si tú quieres conocer como un poquito de quién es Yurani Loaiza, una historia más profunda y el cambio que dio hace como 2 meses, por aquí te voy a dejar toda la información para que vayas y veas como mi historia. Pero resulta que después de eso, cuando yo encontré este propósito, yo en vez de relajarme, yo dije como, pucha, tengo que entender qué pasa y empecé como a buscar libros y me obsesioné con eso, me obsesioné con entender qué era lo que estaba pasando y cuando me obsesioné, o sea, era como día y noche pensando en eso, pensando en cómo puedo ayudar y en ese momento colapsé, me dio una obstrucción intestinal. Eso fue hace más de un mes, apenas me estoy recuperando cuando pensé que ya estaba recuperada, cuando pensé que ya iba, todo iba a estar mejor, cuando empecé a ir al gimnasio otra vez, obviamente súper suave, ir a hacer 10 minutos. En ese momento volví a decaer, me tocó volver al médico, me inyectaron, me dieron pastillas, o sea, definitivamente ha sido un proceso muy largo, ya llevo un mes en esto, creo que también por eso está un poco perdida por acá. Este es el primer video que grabo después como de la segunda recuperación, que definitivamente pues no me siento al 100 para serte honesta, pero pues hoy dije como, pucha, tengo que grabar esto porque me nació hacerlo, no era porque me sentía obligada, no, o sea, como que dije, tengo que dar este mensaje al mundo porque sé que a otra persona le puede servir. Entonces, en el momento que me enfermé, obviamente yo venía como de un mes súper ajetreado, estudiando, leyendo, casi que me estaba obsesionando y en ese momento el cuerpo dijo, para absolutamente todo. Era un dolor que definitivamente no me dejaba dormir, no me dejaba ni siquiera caminar, no me dejaba, o sea, nada, no podía hacer absolutamente nada. Me tocó ir a urgencias y después de ir a urgencias, bueno, me aplicó unas inyecciones, eso fue 4 días después, porque ya el dolor era impresionante, o sea, ya no aguantaba, yo ya no estaba comiendo, yo ya no había comido por 4 días. Y en el momento en el que me empecé a recuperar, pues obviamente yo me sentía súper, yo, o sea, yo soy como una mujer que siempre ha hecho como todo sola o que vive sola y pues definitivamente está como ese feminismo tóxico que en este caso yo antes era la que decía es que yo puedo todo sola, es que yo puedo, es que no, no sé qué. Y hoy entendí que definitivamente muchas veces necesitamos ayuda. En el momento en el que yo tenía que, o sea, me tenían que llevar la comida a la cama porque ni siquiera era capaz de caminar. Si yo quería algo, porque ya después de eso me dieron como 10 laxantes. Después de eso, obviamente el intestino quedó súper débil, pero si yo quería algo, tenía que pedirlo porque ni siquiera podía ir.
Yo estaba acostumbrada, era una persona que era un poco, digamos, rígida con el ejercicio, que yo hacía mis 5 veces a la semana. Cuando me levantaba, pesaba la comida. Me gusta mucho alimentarme bien, no es como porque tengo que hacerlo, sino que me encanta. Y por ende busqué un nutricionista y estaba pesando la comida. Y definitivamente, cuando me enfermé, me tocó soltar el control de absolutamente todo. O sea, de todo, si me hacían una sopa y quedaba maluca, pues no importa, si quedaba deliciosa, pues no importa, o sea, yo no podía controlar absolutamente nada. Y el ego siempre quiere controlar, quiere mirar, si hago esto, 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 obtengo esto, si hago esto, 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 obtengo esto. O tienes que demostrar, es que tienes que hacer, y ojo, el ego no es malo, el ego es como un osito de peluche que es limitado, que no sabe nada más. Entonces hay que quererlo, pero no hacerle caso. Es como si tú vas en un carro, poner el ego en la parte de atrás y decir, bueno, comando yo, comanda mi ser. Y eso es lo que te quiero como compartir hoy. Entonces, cuando me tocó soltar el control como de la alimentación, del ejercicio, empecé a ir al gimnasio, a escuchar el cuerpo. Eso fue hace como 3 semanas que volví como a retomar, como me hacía mucha falta el ejercicio porque inclusive ya me estaban dando los dolores de espalda por no poder caminar. Y en el momento en que pensé ir al gimnasio, eh, hacía 10 minutos, hacía 15 minutos. Ustedes no se imaginan yo todo lo que agradecía el poder ir al gimnasio, así sea hacer suavecito, sea súper suavecito, caminando a 1 kilómetro por hora, pero como era retomar otra vez como lo que a mí me gusta. A mí me encanta entrenar, me encanta ir al gimnasio, me encanta como distraerme, o sea, no sé, siento que el gimnasio es un medio para pensar en otras cosas, libero, entonces me encanta. Y cuando empecé a ir súper suave, escuchando el cuerpo, entendiendo que me estoy recuperando. Después al otro día seguí yendo, pero llegué un momento en el que yo ya me sentía bien y empecé a comer un poquito mal. Pues un poquito mal es un poquito de fritos, pues no en exceso, pero después de eso otra vez decaí. Eso fue 2 semanas después, eso fue la semana pasada. Fue pucha, ustedes no se imaginan lo que yo sentí cuando volví a decaer. En ese momento el ego empezó, eh, es que ya llevan mucho tiempo enferma, es que yo ya literalmente empecé a pensar que ya era algo muchísimo más grave y en ese momento pues estaba como súper asustada. Algo que me ha ayudado muchísimo en este proceso de, de la recuperación es empezar como a meditar y escuchar el cuerpo. Entonces es como respiraciones profundas. Si a ti te sirve, si en este momento de pronto estás pasando por una situación difícil, te cuento que a mí me ha ayudado muchísimo como respirar hasta 4, sostengo y voto. Respiro, sostengo y voto. Y pongo música que me calme, que me tranquilice, porque las enfermedades, todas las enfermedades, vienen de causas emocionales. Entonces, primero es el cuerpo el que somatiza la enfermedad y eso definitivamente hace que nosotros, digamos, que sintamos esto de una forma como más fuerte. Entonces, una forma de relajar el cuerpo es respirando, respiraciones conscientes. Y a mí lo que me servía muchísimo era visualizar como mis sueños, mis metas. Entonces, ahí yo me tranquilizaba y yo me imaginaba que una bolita como dorada pasaba por mi cuerpo y me sanaba el intestino. Eso me ayudó muchísimo, me ha ayudado muchísimo, 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 como en todo este tema de sanar, porque cuando me empezaba el dolor, ahí mismo como que me sentaba, respiraba y me tranquilizaba. Entonces el dolor se volvía a calmar. Pero bueno, contándoles un poquito, hace 2 semanas, la semana pasada, perdón, me tocó volver al médico porque volvía a decaer y ya me levantaba a las 3 de la mañana, no podía dormir, era un dolor impresionante y yo dije, no, pues tengo que volver al médico, yo no quería, a veces estaba poniendo resistencia y pues lo que resistes persiste. Y en ese momento, bueno, fui, me mandaron las inyecciones y eso, y yo dije, hay algo que no he aprendido que esta enfermedad vino a mostrarme. Digamos que
yo todo lo tomo como un aprendizaje. Tú decides si verlo de dos formas, como un problema o como un aprendizaje. Y tú lo puedes ver de cualquier forma, pero yo hoy decido verlo como un aprendizaje y que absolutamente todo lo que llega a mí y toda situación que sucede viene a enseñarme algo. Entonces yo pensé como, bueno, si no me he recuperado es porque hay algo que todavía no he aprendido. Y como que no sabía qué era, Dios mío. A mí sí me estaba pensando como, bueno, soltar el control, pero en el momento en el que me estaba mejorando, como que, entre comillas, lo volví a coger. Y después, cuando me volví a enfermar, yo dije, bueno, tengo que soltar el control y abrirme a recibir. Y a recibir, porque definitivamente yo no podía hacer nada, entonces me tenían que traer todo a la cama, me consentían demasiado, casi que me ayudaban a bañar, a vestir, porque ni siquiera podía hacerlo. Y es recibir, 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 recibir en todas las áreas. Y muchas veces yo me sentía mal y yo era como, pues pucha, qué horror estar tan, o sea, no poder sentirme, o sea, no poder ser autosuficiente, no poder ir a servirme un vasito de agua, no poder ir a cortar una papaya, porque les cuento que no me gustaba la papaya y ya es mi fruta favorita. Y yo era como, Dios mío, qué, qué duro, o sea, qué duro no poder pararme para bañarme, ni siquiera poder vestirme. Entonces fue como una situación que para mí pues me marcó mucho. Y en el momento en el que yo dije, bueno, ¿qué me está queriendo mostrar la vida? ¿Qué me está queriendo enseñar? Y yo, bueno, soltar el control, entender que no todo depende de mí. Yo antes decía como, si no es por mí, entonces no puedo, no sé qué. Y entendí que tengo que confiar, rendirme al Espíritu, rendirme a Dios y entender que todo va a salir bien, pero tengo que confiar. El problema es que queremos tener todo controlado, queremos hacer y hacer y hacer y hacer y hacer para obtener cosas del mundo externo. Y definitivamente uno de los grandes aprendizajes es que no importa el cómo, no importa el cómo va a llegar, solamente tienes que confiar. Si la vida te pone esta situación es porque tú estás preparado para recibirla. Y si tú no estuvieras preparada, la vida no te lo hubiera puesto. Estoy 100% segura, pero ya de ti depende cómo tomarla, si tomarla como un aprendizaje o tomarla como un problema o lo peor de la vida. La vida siempre se pone mejor, siempre, siempre, siempre. Entonces, si estás pasando por una situación en la que de pronto no estás cómodo o no estás cómoda, confía, confía, empieza a sacarle todos los mayores aprendizajes que te está dejando esta situación, porque el problema es que la vida es como una materia. Entonces, por ejemplo, si tú no aprendes la lección, la vida te la vuelve a repetir y si tú no aprendes, la vida te la sigue repitiendo y cada vez peor hasta que tú aprendas. Y eso fue como lo que yo tomé y yo dije como fue pucha, aquí hay algo que todavía no he aprendido y que tengo que aprender. Y en el momento en el que yo creo mucho pues como en las energías y todo eso, y saqué una carta y dije como, la carta decía como, bueno, yo le pregunté a la carta como qué tengo que aprender de esta enfermedad. Y ahí la cogí y decía como, hoy suelto las cargas. Y yo fue pucha, claro, soltar el control y abrirme a recibir. Justo el mensajito que decía, eso era como, cuántas veces te has cargado por cosas que no te pertenecen, te cuesta recibir y cosas así. Y yo me puse pues como a llorar y empecé a escribir como una meditación, aprendiendo a soltar, entender que no todo depende de mí. Quiero que eso te lo grabes, hay cosas que no dependen de ti, y eso no lo puedes controlar, o sea, no lo puedes controlar, no puedes controlar. Lo único que tú puedes controlar es el presente, es lo que tenemos ahora, estar en presencia absoluta y vivir el momento, porque mañana, pues literalmente no sabemos. O sea, la noche, la vida puede cambiar de la noche a la mañana y ni siquiera te das cuenta. Entonces, después de eso, después como de hacer una meditación, todo, lloré mucho, lloré demasiado, lloré muchísimo, 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 o sea, lloré como 2 horas soltando, 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 y también como haciéndome cargo de la enfermedad a nivel física y emocionalmente. Luego tenía un viaje, esta semana tenía un viaje, y yo literalmente todo el tiempo estaba pensando en si podía viajar, si no podía viajar, estaba pensando en
si yo traía la maleta, ¿cómo hacía para caminar todo el aeropuerto? Y yo pensando y pensando, y yo, Dios mío, ¿será que sí puedo viajar? ¿Será que no puedo viajar? Porque pues definitivamente, si estaba como estaba la semana pasada, pues no podía viajar, o sea, y yo era como preocupándome por el futuro. Entonces yo no, y en el aeropuerto, yo con esa maleta bien pesada, y para caminar todo eso, y yo no, entonces, ¿qué voy a hacer? Y siempre la preocupación, la preocupación, la preocupación. Hasta un día antes yo no sabía si se iba a viajar y yo dije como me entrego a Dios, o sea, como que pase lo que tenga que pasar, lo único que yo voy a hacer hoy es empezar a recibir señales y si es para mí el viaje, pues está súper bien y si no es para mí, también está súper bien, o sea, hay cosas que no puedo controlar. Y definitivamente el día del viaje pues amanecí un poco mejor, ya podía caminar, al menos pues como, pero en el momento que estoy grabando este video pues no he comido nada más que avena, papa, caldito de pollo y ya. O sea, eso es lo único que me ha acompañado estos 7 días. Y pues antes agradezco que puedo comer, antes ni siquiera podía comer. Y el día que era el viaje, entonces empecé como a entregar todo y yo, bueno, Dios, te entrego, o sea, te entrego este viaje, si es para mí va a ser, si no, pues no va a ser y ya. Y cuando venía para el aeropuerto, me fue súper bien, o sea, cosa que yo siempre he dicho y pues últimamente he cogido como más fuerza en yo soy demasiado de buenas. O sea, yo soy demasiado de buenas, a mí todo me sale bien, a mí todo me sale hermoso, es que yo soy una bendecida, entonces es como a mí todo me sale bien, a mí todo me sale bien y eso hacerlo por la mañana, como intencionar el día y este pues es otro consejo que te quiero dejar, es como intencionar el día y decir como yo soy demasiado buenas, a mí todo me sale bien, a mí todo me sale perfecto, yo soy muy de buenas y yo soy una bendecida. Entonces, cuando tú empiezas a decir eso, todo te parece una bendición, todo, 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 hasta que te caigas te parece una bendición, como bueno, de que me habrá querido salvar la vida, que te enfermes, bueno, esto es una maestra. Entonces, ver la vida como un regalo, como cada cosa es un regalo que te da la vida para literalmente aprender, para crecer, para ser tú, para, o sea, cada obstáculo que la vida te pone es para que te vuelvas más fuerte. Entonces, en el momento que me estaba yendo para el aeropuerto, súper bien, me fui con bastante tiempo por si necesitaba parar, sentarme con la maleta. Cuando llegué al lugar, bueno, llegué súper bien. Cuando llegué como a la cabina donde estaba como las azafatas para recibir, yo les dije como hola, lo que pasa es que estaba como un poquito mal de salud, entonces quería ver si podía como pasar de primeras o pues como pasar de las primeras para que no me toque hacer mucha fila. Me dijeron, sí, claro, de una. Y yo, gracias Dios, soy una bendecida. Me fui, me senté, claro, llamaron, entré primera y yo solté el control de qué iba a pasar cuando llegara al aeropuerto. Y yo decía, cuando aterrice el avión ya veré qué pasa, si algo pido una silla de ruedas, si algo me siento, no hay afán, o sea, estoy súper bien, estoy tranquila. En el momento que yo llegué bueno, aterrizamos, en ese momento el avión nada que paraba y yo ve qué pasaría. En el momento que estábamos como ahí ya como 15 minutos después, la azafata cogió el teléfono y dijo como, eh, aviso de última hora, el aeropuerto no nos prestó cabina para, como para aterrizar y que las personas salieran. Entonces, un bucecito nos va a recoger y nos va a llevar hasta la puerta del aeropuerto. Yo dije, yo soy una bendecida, yo soy demasiado buena, esto es pura manifestación. No me tocó caminar nada, o sea, solamente bajé las escalas del avión, me subí al bucecito y literalmente el bucecito me recogió debajo del avión, pues en el avión y me llevó hasta la puerta del avión, hasta la puerta del aeropuerto. O sea, díganme eso, por Dios santo. Y yo decía, yo soy demasiado buena, yo soy una bendecida y lo que es soltar el control. Y quiero que sea como el mensaje más profundo que te lleves hoy y es suelta el control. O sea, suelta el control, confía en que estás siendo guiado, sostenido y protegido por algo más grande que tú y que todo va a salir bien. Al fin y al cabo, todo va a salir bien. Si estás pasando por una situación que pues digamos que no estás como, o sea, que no te gusta o que te parece difícil, empieza a entregar, entrega, 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 como Dios te entregó esta situación y
¿qué le estás pidiendo tú a la vida en este momento que te sucedió eso? Porque muchas veces, por ejemplo, uno quiere un mejor trabajo y lo que sucede es que te echan del trabajo actual. Entonces dices, es que me pasó lo peor, pero resulta que la vida te está dando ese mejor trabajo. O quieres un ascenso y te echan, pero resulta que encuentras otra cosa. Y lo que pasa es que nosotros no podemos ver todo, no es como solamente lo que nosotros, o sea, los ojos son muy limitados, lo que tú puedes ver es muy limitado. Hay un universo infinito de posibilidades que está trabajando para ti. Entonces, este es como mi mayor mensaje, es suelta el control y este es uno de los aprendizajes que creo que son 3 palabras, pero que puchas palabras para como difíciles de implementar, porque pues suelta el control, ya, pero implementarlas, o sea, definitivamente hacerlas parte de ti y ponerlas en práctica. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. La sabiduría es poderlo hacer. El conocimiento es sí, tú sabes que hay que soltar el control, pero hacerlo yo creo que a mí me tocó aprenderlo a la fuerza, pero definitivamente ha sido una de las cosas más lindas que me llevó de esta enfermedad, porque definitivamente me tranquiliza. O sea, es como tranquilizarte, estás tranquilo, estás en paz. Y cuando tú estás en paz, cuando tú estás tranquilo, puedes empezar a crear. Pero el problema es que tener el control es como preocuparnos por exceso de futuro, querer controlar, querer hacer, y tú no puedes controlar nada. O sea, son cosas que definitivamente se salen de tus manos y el problema es ahí, cómo vas a empezar tú a reaccionar a partir de este momento. Entonces, este es un mensajito de amor y cuéntame aquí en los comentarios si ya lo sabías, si lo aplicas o si tienes alguna pregunta. Y recuerda que si quieres que te acompañe en este proceso de tu camino al despertar, de volver a ti, de recordar quién eres, porque definitivamente tú naciste con dones, el problema es que nosotros vivimos en automático y somos esa cebollita que definitivamente tenemos que quitarnos todas esas capas para volver a nuestro verdadero ser, para volver a ti. Y si quieres que yo te ayude a hacer ese guía, ese canal para que te ayude a quitar esas capas, pues aquí también abajo te voy a dejar toda la información y espero que este video te haya servido. Te lo hice con muchísimo amor y nada, nos vemos en un próximo video.